Mateo capítulo 22, versículo 37. Y cuando lo encuentres me dices amén. Mateo 22, 37. Si lo encontraste en la pantalla, di por lo menos amén. Ah, bueno, estaba preocupado, quedé solo. Gloria a Dios. Leo a favor tuyo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Señor Dios de gloria, te damos gracias, poderoso Rey, por esta tu palabra. Y pedimos, maravilloso Rey, que sea eso, tu palabra y nada más. Que sea palabra de vida eterna, que sea palabra, poderoso Dios, que obre en nuestro ser, que nos bendiga, que nos transforme, que nos ayude, que nos afirme. Que esta palabra transforme nuestro ser y nos ayude a ser las personas que tú quieres que seamos. Dios de gloria, bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre, glorificamos tu nombre. Y pedimos, maravilloso Rey, que seas tú en medio de nosotros, trayéndonos tu palabra y bendición, para que seamos aquellos creyentes que tú quieres que seamos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén. La palabra de Dios dice entonces que el Señor nos pide a todos nosotros que le amemos. Dile al que tienes al lado, el Señor te pide que le ames. Pero ¿de qué forma es el amor que Dios te pide? El amor que Dios te pide no es un amor emocional, no está pidiendo que te lata el corazón y nada más. Te está diciendo que tienes que amarle con todo. Que la única manera en que puedes amar al Señor es con todo. Y dice que ese todo tiene que ser tu ser, tiene que ser tu mente, tiene que ser tu corazón. Todo, absolutamente todo. Si no le amamos de la manera correcta, difícilmente vamos a poderle seguir toda la vida y experimentar la vida abundante que Él quiere para nosotros. Entonces, el amor hacia Dios no es parte de ser, valga la redundancia, parte de un grupo. No es, el amor hacia Dios no tiene que ver con que pertenezcas a una iglesia o a una religión. El amor que es a Dios tiene que ver con la capacidad que tienes para abandonarlo todo, para dárselo todo a Él. Es la manera en que entiendes que a Él le das lo mejor y no lo que te sobra. Porque Él es todo, absolutamente todo, y te pide todo. Ahora, para poder amar a Dios de esta manera, la primera cosa que necesitas hacer es cambiar tu manera de pensar. Y por eso esta mañana queremos hablar de la mente. Los neurólogos han estado investigando y han descubierto, es decir, simplemente se han encontrado con cosas que ya existían. Han descubierto todo lo que la Biblia afirma que debe pasar en una persona. Entonces, ellos recomiendan, y has visto a un neurólogo famoso decir que necesitamos tener una vida social activa. Eso lo recomienda la palabra de Dios, que tengamos hermanos en la fe, en donde nos relacionemos, en donde pongamos nuestros dones y talentos al servicio de otros, porque cuando nos relacionamos, entonces mejoramos nuestra relación. Proverbios dice que cómo va a mejorar nuestro carácter relacionando con otros, porque hierro con hierro se aguza y hombres con hombres nos ayudamos, porque no todo el mundo te cae bien y esa persona que no te cae bien te está beneficiando. Porque te está ayudando a recordar cuáles son tus defectos. Recuerda, siempre hemos dicho esto, es una evidencia, no es una invención, es algo que es evidente. Cuando alguien no te simpatiza, es porque lo que estás viendo en esa persona son todos tus defectos. Si estás viendo a alguien que no te simpatiza, simplemente analiza y vas a darte cuenta que esa persona no te cae bien porque son todos tus defectos lo que estás viendo en la otra persona. Es por eso que no te simpatiza. Entonces, esa persona que no te simpatiza te está ayudando a mejorar. Cuando empiezas a tratar con la persona y empiezas a tener una relación con ella, vas a empezar a mejorar y a ser otra persona, porque vas a ver cómo mejorar tus defectos y cambiarlos. Eso es lo que necesitamos, perfeccionar nuestras vidas. No somos perfectos, pero somos perfectibles. Amén, amén, iglesia. Entonces nos dice que debemos relacionarnos, dice que tenemos que hacer ejercicio, nos dice que necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, porque lo que percibimos muchas veces afecta a lo que somos. ¿Por qué? Porque lo que pensamos es lo que somos. Somos el producto de nuestra mente. Amén, iglesia. Amén. Nos decía ese neurólogo que veíamos que yo puedo percibir
y no percibir la realidad. Puedo pensar que todos están muy contentos con lo que les estoy enseñando y estar muy alegre porque eso es lo que yo percibo, pero eso no es la realidad, porque realmente no sé lo que estás pensando. Pero puedo pensar que todo el mundo está aburrido y sentirme mal porque pienso, y eso no es la verdad. Entonces, nuestra realidad tiene que ver en la manera en que percibimos muchas cosas, y esa realidad puede cambiar cuando empezamos a pensar de la manera correcta. Y pensar de la manera correcta va a beneficiar nuestro ser. Amén. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Entonces, por eso Romanos nos dice que renovemos nuestra mente. ¿Por qué nos aconseja el Señor que cambiemos nuestra manera de pensar? No es simplemente para agarrar unos estamentos religiosos y ponerlos y aprendernos unas cosas de memoria para empezar a hacer obligatoriamente ciertas circunstancias. No, el Señor nos aconseja que cambiemos nuestra manera de pensar, porque si mantenemos la manera de pensar antigua y no tenemos la mente de Cristo en nuestras vidas, va a ser muy difícil avanzar en lo que Dios tiene para nuestras vidas y en la bendición que Dios tiene para nosotros. Si no empiezas a cambiar tu manera de pensar, que está influenciada por lo que te rodea. Y mira esto, que es una realidad. La mayoría de personas se mueven en base a lo que los demás piensen de ella. La mayoría de tus decisiones tienen que ver con tu círculo social. Quieres hacer lo que la mayoría hace para encajar en el grupo. La música que te gusta no es porque te gusta desde chiquito. Te empezó a gustar influenciado por un grupo de personas. Y ese grupo de personas se influenció y se volvió una moda, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que haces es el producto de las influencias. Y tu manera de pensar es el resultado de qué has hecho con tu mente. Y todo lo que eres es el resultado de lo que tu mente piensa. ¿Me hago entender, iglesia? Amén, iglesia. Entonces, son muchos los hijos de Dios que viven derrotados y víctimas del engañador. Tiene una vida en derrota, tiene una vida en pérdida, tiene una vida llena de una gran cantidad de faltas de victorias, porque el enemigo tiene dominada su mente y les mantiene con culpa, les mantiene con pensamientos negativos, les mantiene con pensamientos de derrota. Sus mentes han sido sugestionadas por todas aquellas cosas que Dios dice que no son. Porque le paramos más atención, le ponemos más atención a lo que dice la gente que a lo que dice Dios. Nos interesa más lo que digan los que nos rodean cercanos que lo que Dios dice que es la verdad. Y nos dejamos engañar por esos pensamientos engañosos, valga la redundancia, que no provienen de Dios y por lo tanto no alaban a Dios, sino alaban el pensamiento de otras personas. Cuando quieres agradar más a la gente que a Dios, empiezas a tener una gran cantidad de problemas. Es por eso que muchas veces te hemos enseñado esto. Tú no le debes guardar testimonio a ninguna persona. Aunque lo digo muchas veces, parece que no lo practicáramos. Pero tú no le tienes que dar testimonio a nadie, porque es imposible que puedas agradar a todo el mundo. Yo me pongo a tratar de dar testimonio a cada uno de ustedes y voy a fallar en algo, porque si a unos, por decir una tontería, les gusta el pelo largo, les va a ofender que a mí se me haya caído. Si a los que les gusta la barba me la ven cortica, entonces se van a ofender por mi mostacho. Aunque en Europa me paraba todo el mundo a decirme I love your mustache. Aquí me lo pueden criticar. Entonces es imposible agradar a personas, a todo el mundo, no es posible. ¿Me entiendes, iglesia? Pero lo que sí es posible es agradar a Dios. Y tus relaciones con las personas tienen la forma de la cruz. Tú agradas a Dios, agradas a las personas. Si tú tienes una relación con Dios correcta, vas a poder encontrar buenas relaciones con las personas que te rodean, porque estás intentando agradar al que todo es. Mientras que estés tratando de agradar a una persona, seguramente vas a estar ofendiendo a Dios, porque lo que le agrada a la gente no le agrada a Dios. ¿Me entiendes, iglesia? Amén, iglesia. Amén, iglesia. Entonces, la mayoría de los cristianos, por no comprender o no entender, viven una lucha encarnizada, están perdiendo sus batallas porque no entienden la naturaleza del conflicto en el que se encuentran. La mayoría de las personas termina apartándose de los caminos de Dios porque no entienden lo que significa una relación con Dios. La mayoría de las personas entienden esto como religión y entienden todo esto como prohibiciones. Y Dios no prohíbe, Dios te advierte. Dios te dice por acá, bendición, por allá, problemas.
Por acá serás feliz, por allá tal vez, pero no es una felicidad que perdure. Por acá es difícil, por allá muy fácil. Pero es tu decisión. Dios jamás te va a obligar. Dile al que tienes a de lado, Dios jamás va a obligarte. Y no porque no pueda, sino porque no es agradable ni perfecto. Dios no quiere obligarte, Dios quiere que estés convencido. Y eso es lo que es la gracia. ¿Me entiendes, iglesia? Por eso esa guerra que tienes en tu mente es una guerra eminente que tiene que ser vencida. Entonces, de eso quiero hablar hoy, de la mente del creyente. Ese es el título de la enseñanza, la mente del creyente. Cuando hablamos de la mente del creyente, entonces podemos hablar de dos cosas. El doctor Neil Anderson decía que más o menos la cosa funciona como un plan A y un plan B. Eso es lo que la mayoría de las personas tienen en su vida. Tienen un plan A y si sale, perfecto, pero si no, plan B. ¿De dónde lo aprendieron? En las películas. Entonces, tienen un plan A y casi siempre falla, entonces terminan en el plan B. Pero para que lo entendamos desde esa perspectiva, el plan A es el plan de Dios, el plan B es tu plan. El plan A es lo que Dios tiene para tu vida y Jeremías dice que son planes, amén, de bendición y no de calamidad. Y el plan A, el plan B es tu plan. Es la manera en que tú quieres que se hagan las cosas. Entonces, Dios te creó con un propósito. Dile que tienes al lado, Dios te creó con un propósito. Tú no eres proyecto de la casualidad o de un error o de un momento no planificado. Tú eres el resultado del plan de Dios. ¿Me entiendes, iglesia? Amén. No importa cuál es tu procedencia, no importa si fuiste accidente, no importa si eres el producto de una violación, no importa si no eras deseado, no importa si fuiste abandonado, no importa si eres huérfano o fuiste muy querido o eres parte de una superfamilia. No es importante realmente. Lo realmente es importante es que tú naciste porque Dios te tenía para este tiempo, para que hicieras algo, para que afectaras tus generaciones. Hay un plan de Dios para que dejes huella sobre esta tierra. Todos nosotros debemos dejar una huella en esta tierra. ¿Qué estás haciendo para dejar esa huella? Pues si sigues el propósito de Dios, seguramente lo vas a hacer. Porque Dios te creó para algo específico. Y ese algo específico no se va a hacer si tú no lo haces, si tú no te dispones. Amén. Amén, iglesia. Entonces, cuando entiendes esto, entiendes que el plan A tiene que ver con el propósito de Dios. El plan B con lo que tú quieres y tú deseas. Entonces tú tienes la manera de planear tu vida de acuerdo a lo que Dios quiere para ti, o planear tu vida de acuerdo a lo que tú piensas que es bueno para ti. La decisión sería sencilla si entendieras que Dios quiere lo mejor para ti, pero la mayoría de las personas piensa que Dios quiere lo peor y no lo mejor. Tienen una mala imagen de Dios, aunque dicen con su boca que es todo lo contrario. Entonces tú le dices a alguien que le dices a alguien sobre sus finanzas y le dices, póngalas en las manos de Dios. Y dice, no, mejor las manejo yo. Lo seguro es que Dios me deja en la ruina. ¿Y por qué piensas eso? No, es que yo he escuchado. ¿Escuchado qué? ¿Has leído la palabra? Los solteros, permite que Dios escoja a tu novio o tu novia. No, me da la más fea, me da el más feo, me da el más pobre. Pero ¿por qué piensas que Dios va a hacer? Es que yo conozco casos. No, Dios quiere lo mejor para ti. Porque cada vez que hay una decisión importante en tu vida, tú prefieres tomarla y no consultarle a Dios. Porque piensas que Dios te va a dar el camino peor para ti y no el mejor. Cuando la realidad es que Dios quiere lo mejor para ti. Dice que Él es buen padre, que jamás te va a dar una piedra, que jamás te va a dar un escorpión, que jamás te va a dar una culebra, sino que te va a dar buen pan, porque te ama. ¿Me entiendes, iglesia? Y te ama a pesar de, no tal y como eres. Ya entendimos eso, amén. Entonces, el plan A es el plan que Dios quiere para ti. Solamente entonces hay esas dos maneras, tu plan o el plan de Dios, única y exclusivamente. Debes saber entonces que la manera de pensar de Dios regularmente no va en coinonía con la manera de pensar de Dios. Normalmente los pensamientos de Dios son diferentes a los pensamientos del hombre, porque el hombre es incapaz de discernir los pensamientos de Dios. No tiene su mente infinita, sino por el contrario tiene una mente finita, limitada. No importa el coeficiente intelectual, no alcanza a tener la capacidad de la mente de Dios. Amén. El plan A, nos dice Isaías 55:9, es este.
Plan A. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Entonces el pensamiento de Dios va mucho más allá que el pensamiento del hombre. Nunca el pensamiento del hombre será igual al pensamiento de Dios, pero lo que el hombre sí debería hacer es que sus pensamientos sean paralelos al pensamiento de Dios. No llegarán a la altura de Dios porque el hombre jamás pensará como Dios, es imposible. Pero sí puede pensar paralelamente a cómo piensa Dios. El plan B es lo que dice Proverbios capítulo 3 versículo 5. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Ese es el plan B, mi propia inteligencia. El plan A sería confiar en los caminos de Dios. Pero ¿qué hace el hombre? Confía en su propia inteligencia. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. El problema es que nosotros confiamos en nuestra propia habilidad y en nuestra propia inteligencia. Y de últimas, recurrimos a Dios cuando las cosas no nos salen. Inicias un negocio y no le preguntas a Dios, pero cuando el negocio va en picada y vas a Dios, Dios, ayúdame, Dios. Inicias tu matrimonio sin Dios y cuando va en picada y recurres a Dios. Inicias a crear a tus hijos bajo tus parámetros de acuerdo a la psicología humana y cuando la cosa no funciona, entonces recurres a Dios. Y tratas de organizar la cosa de acuerdo a los principios, pero ya no significa que sea tarde, pero va a ser más difícil. Porque no implementaste las cosas cuando eran pequeños. ¿Plan A o plan B? Dile al que tienes al lado, ¿cuál estás siguiendo en este momento? Mira, el plan A está dedicado a vivir a la manera de Dios. Esto significa que entre más convencido estás de sus escrituras, vas a experimentar mejor tu manera de vivir, porque vas a empezar a ver la verdad. Y es que el cristianismo no es una cultura, sino son principios que afectan culturas. La manera en que tomas esos principios y los aplicas al tiempo en que estás viviendo y a la manera de vida que tienes, van a hacer que tu vida vaya en gloria y de victoria en victoria. ¿Qué significa esto? ¿Que no vas a tener problemas? No, significa que vas a tener problemas y que vas a salir de ellos. No podríamos hablar de gloria y de victoria si no hubiera un problema. Si tu vida nunca tiene problemas, ¿dónde hay victoria? ¿Dónde habría gloria? La vida está formada de problemas, dificultades, alegrías y triunfos. Eso es lo que es la vida. Cuando vemos los aparatos de una clínica y te lo ponen en el corazón, te muestra una cosa que sube y baja. Eso es la vida. Sube y baja, tiene picos altos, tiene picos bajos. Para todo el mundo, no solamente para los que son cristianos. Problemas tenemos todos. Nos dicen que tenemos que aprender a manejar el estrés, no que el estrés va a desaparecer. Pero si aprendes a manejarlo de acuerdo a los principios bíblicos, vas a tener triunfos y victorias. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Amén, iglesia. Es esto. Entonces el plan A es la manera de Dios. Es una vida recta, es una vida llena de compromiso, es una vida que obedece. Es una vida de vivir a la forma de Dios y por lo tanto mucho más feliz. El plan B se fortalece cuando sigues pensando las cosas contrarias a la palabra de Dios. O porque ignoras lo que dice la palabra de Dios. Muchos cristianos nunca leen la Biblia y los únicos textos que se saben son los que repetimos muchos en las predicaciones. Entonces te sabes algunos versículos porque los has escuchado muchas veces, pero no porque te los hayas intentado aprender o porque estés leyendo con regularidad las escrituras. El plan B está fortalecido en mi ego. Está fortalecido en lo que yo pienso que es bueno para mí, en lo que yo quiero alcanzar para mí. En mis planes, en mis sueños, en mis formas. Allí es el plan B. Pienso que voy a alcanzar la felicidad si hago esto, si tengo aquello, si logro. Pienso muchas maneras para alcanzar el amor, el bienestar, la felicidad, la prosperidad. Y cuando lo hago a mi manera, esa manera me aleja de Dios cada día más, porque mis formas son contrarias a las formas de Dios. ¿Me entiendes, iglesia? Amén, iglesia. Cuando reaccionas y tratas de volver a la senda, la mayoría de veces no puedes, porque tienes tantos malos hábitos de vida que te cuesta ver, entender y comprender el amor de Dios hacia ti.
Tus hábitos te hacen cuestionar a Dios. La forma en que percibes por la relación que tienes te hace cuestionar a Dios. Y es mucho el tiempo que pierdes cuestionando a Dios. Ahora, mira, el problema no es que cuestiones a Dios, el problema es que si Dios te explicara aún así no entenderías. Muchas veces Dios no te da una explicación sencillamente porque así te explique, tú no lo entenderías. Tal vez me entiendan los papás que tienen hijos y que muchas veces decimos algo a nuestros hijos y se los explicamos y se los recontraexplicamos y tratamos y aún siguen sin entender. Entonces terminas diciendo, ¿sabes qué? Ya, porque no, y se acabó el problema. Y quedes enojado, lo que sea, porque sabes que no importa cuántas explicaciones le des y cuánta razón tengas tú, ellos no van a entender, jamás entienden. Nos pasa lo mismo con Dios. Entonces Dios muchas veces no nos da explicación de lo que está pasando en nuestras vidas porque no lo entenderíamos. Porque sencillamente seguiríamos en nuestra posición de ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y si yo soy hijo de Dios? ¿Y si yo soy la princesa? ¿Y si yo soy el príncipe? ¿Y si tú eres el rey? ¿Y si yo te...? Y Dios, ay, ¿sabe qué? Mejor me callo. Porque no queremos entender. Porque lo único que queremos escuchar es nuestra razón. Tú conoces a alguien que esté buscando el consejo y pregunta a miles de personas, todo el mundo le dice, 1000 personas le dicen no, 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 y llega una y le dice, ¿sabe que sí? Sí, estoy de acuerdo con usted. Eso era lo que estaba buscando. Usted es el hombre sabio que necesitaba. No, 1000 le dijeron que no y una le dice que sí y dice, ¡wow! Encontré la revelación. No, simplemente está buscando quien le diera la razón. Pero no ha estado escuchando. Es imposible que 1000 personas se equivoquen y que una verdad tenga la razón. Pero la mayoría de los cristianos hacemos eso. La mayoría de los cristianos estamos buscando quien nos diga sí, porque queremos que nos digan sí a lo que nosotros queremos. Y no es así. Por eso el mejor consejero lo encuentras en las Escrituras. Dice la palabra profética más segura es la Biblia. ¿Me entiendes, iglesia? Amén, iglesia. Entonces, eso es. Mira, el plan B es el producto de mi ego. Y está generado por mi carne. Cuando nacimos de nuevo, eso es una realidad. Pero cuando naciste de nuevo, es decir, cuando aceptaste a Jesús, el Cristo Jesús como Señor y Salvador de tu vida, naciste de nuevo, pero nadie te vació el cerebro. Cuando la gente te dice es que te lavaron el cerebro, es mentira. La gente se convierte, pero no cambia su cerebro, sigue pensando de la misma manera. Por eso sigue practicando sus propios hábitos. Por eso sigue practicando sus pecados. Por eso él dice que no es capaz de alejarte de muchas cosas, porque lo que no ha hecho es renovar su mente, sino que nació de nuevo, pero su mente sigue siendo antigua. Su forma de pensar sigue siendo exactamente la misma. Dios te dio una nueva naturaleza, te volviste una nueva persona, pero nadie te vació tu cerebro. No le hicieron un lavado, no te lo resetearon. Ojalá se pudiera. Ojalá pudiéramos hacer eso. A mí me encantaría. Lo que el computador me está fallando, si me reset, lo pongo de fábrica y hágale otra vez, empieza a funcionar perfecto. Ojalá pudiera hacer eso contigo. Me encantaría que el día que hagas la oración de fe yo llegara a agarrar un botón reset y ponerte los programas correctos. Pero eso no ocurre. Dios te da una nueva naturaleza, te da un espíritu vivo. Algo que estaba muerto nace. ¿Qué es tu espíritu? Y dice que te da un espíritu de poder, de amor y dominio propio, pero no te da un reset en tu mente. Ahí está tu mente con todos sus pensamientos. Peor aún, está tu inconsciente con todas tus cosas marchando. ¿De quién es el trabajo de cambiar eso? Tuyo. Por eso el Señor te dice que tenemos que renovar nuestra mente. Tú te trajiste todos los hábitos, pautas de pensar y formas de actuar carnales. Y tú vas a decir, ay pastor, pero si yo nací en el evangelio, ¿eso significa que no has creado malos hábitos? Porque es que tú pudiste haber nacido en el evangelio, pero no significa que seas una nueva criatura. Porque tienes que aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador. No importa que nunca hayas estado en ninguna otra religión, porque esto no se trata de religiones, se trata de relaciones. Y todos necesitamos aceptar a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. No importa la edad que tengas, no importa si has pasado por 1000 cosas o no,
Necesitas reconocer al Señor como el Señor de tu vida. Y necesitas empezar a dejar de vivir bajo las pautas carnales, dejar de ser esclavo de tu carne y empezar a depender de Dios y hacer la voluntad de Dios y obligar a tu carne a vivir dependiente de Dios. Porque si no, tus hábitos siguen. Mira, son puros hábitos. La mayoría de las personas lo que hablan de sus cosas es que no pueden, son hábitos. Son hábitos que se vencen solamente a través de renovar la mente. Entonces los neurólogos dicen, debes dormir 8, tú dices, no, 10. Yo sin 10 horas no soy capaz. ¿No es cierto? ¿Conoces a alguien que diga, es que tengo que recuperar todo el sueño? Entonces el fin de semana me voy a dedicar a dormir para recuperar. Pues te tengo malas noticias, según los científicos el sueño no se recupera. Lo que estás haciendo es perdiendo el tiempo y de hecho afectando tu cuerpo durmiendo demasiado. No sé si te has dado cuenta que tú duermes más de 8 horas y te da más pereza levantarte. Duermes 10 horas y te vas a levantar, ay, no puedo, significa que estoy cansado, necesito dormir más. 20 horas y todavía no puedo. Puedes dormir 5 días enteros y no vas a tener ganas de levantarte, porque te está ganando la pereza. Con 8 horas es suficiente. Hay algunas personas que necesitamos menos, porque tenemos sueños reparadores. Lo que necesitamos es tener sueños profundos que nos reparen, no horas de sueños sin reparación. Entonces, lo que necesitamos es que cuando caigas a la cama, duermas, descanses y repare tu sueño, entres en lo que llaman el sueño profundo, que eso es lo que genera la reparación. Estar con los ojos cerrados en una cama y medio dormido no significa que estás durmiendo. Y eso es lo que pasa a la mayoría de las personas, están en una cama medio dormidos, dando vueltas, pensando en 1000 cosas, soñando con 1000 cosas, pero no están durmiendo. Gente que se acuesta y empieza a pensar en sus problemas y de 3 vueltas y de 5 y le dan 2 horas para dormirse y no son capaces. Lo que necesitamos y para lo que fuimos creados todos, son nuestros hábitos los que no nos dejan, es para que pongamos la cabeza en la almohada y quedemos profundos y tengamos sueño reparador. Y si tú tienes un sueño reparador, seguramente las horas que duermes van a ser perfectas, no vas a necesitar de más, porque te vas a levantar vigoroso, sin cansancio, con ganas de muchas cosas, porque dormiste bien. La cosa no es dormir mucho, es dormir bien. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Pregúntale al que tienes al lado, ¿tú duermes bien? Se no dejan, yo necesito 15 horas y a las 8 me están levantando. No, se trata de tiempo, se trata de sueño reparador. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo, iglesia? Amén, iglesia. Los pensamientos del tipo B son los pensamientos puestos por el enemigo. Son esos pensamientos que el enemigo te pone para que no pienses como deberías pensar como hijo de Dios. Son pensamientos de pérdida, son pensamientos de fracaso, son pensamientos de no puedo. O al contrario, de sentirte más que el resto, de sentir que eres mejor, que nadie te iguala, que sos el más, etcétera, etcétera. Te lleva de un extremo al otro. Y la palabra de Dios dice que pensemos con sobriedad cada uno de nosotros. Que pensemos de nosotros mismos con sobriedad, que no nos creamos menos, no dice más, pero lo incluye, ni más que otras personas. ¿Me entiendes, iglesia? Es lo que dice la Biblia, que pensemos con sobriedad de nosotros. Y cuando tenemos un pensamiento correcto, entonces vamos a tener una gran bendición. Tú eres todo menos indefenso. Dios te dio la capacidad de estar listo para la batalla. Tú no tienes una mente indefensa ante el enemigo. No hay un enemigo que pueda más que tú, porque fuiste creado y bendecido para ser más que tu enemigo. Mira, la escritura dice que tú deberías pararte y el diablo temblar. Podría aparecerse aquí el diablo y simplemente tú pararte y, ¿qué mijo? Y el diablo sale corriendo. Pero si se para aquí el diablo, ¿cuántos salen corriendo? ¿Y sabes por qué sales corriendo cuando ves al diablo? Porque no tienes la convicción de quién eres como hijo de Dios y no tienes la convicción de lo que dice la Biblia, que pasa cuando un hijo de Dios se para frente al enemigo. Entonces, por eso muchos pierden el sueño en la noche, que vieron la sombra. Sintieron que se movió algo. Entonces salen corriendo, no a orar, sino a prender la luz.
Porque de alguna manera creen que la luz espanta al enemigo. Sí, el diablo dejó funcionar cuando se inventaron la electricidad, según ellos. No. Si tú sabes quién eres, lo único que haces es en el nombre de Jesús y deje molestar, hermano, y a dormir. Y sale corriendo porque sale corriendo. ¿Por qué? Porque es lo que dice la palabra de Dios que ocurre. ¿Me entiendes, iglesia? ¿Qué plan estás siguiendo? ¿El A o el B? Pregúntale al del lado. Seguramente muchos van a decir que el A, pero la verdad es que la mayoría está viviendo el B. Segundo punto, habla sobre las fortalezas en la mente. Fortalezas en la mente. Si el primer punto es que hay un plan A y un plan B y tienes que elegir cuál vives, el segundo hay fortalezas en tu mente. Segunda de Corintios capítulo 10 versículos 3 al 5. Dice: pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Mira, no está hablando solamente de las cosas espirituales, está hablando de las cosas naturales. Dice que cuando se levantan las personas a criticar nuestra fe, nosotros tenemos argumentos para defender nuestra fe, no para ponernos a discutir, sino tenemos argumentos para mantenernos firmes en lo que creemos. Nos pueden decir muchas cosas y pueden afirmar muchas cosas, pero tengo argumentos en base a mi relación con Dios y mi experiencia con Dios que no me permiten echar para atrás, porque estoy confiado y seguro de lo que he creído. ¿Tenemos esos argumentos? Cuando las personas se paran a cuestionar tu fe, cuando las personas se paran a cuestionar tu manera en que vives, cuando se paran a cuestionar, entonces tienes argumentos o te achantas o sientes que eres menos. Tal vez tomaste la decisión de no tomarte un trago y cuando vienen y te dicen una cantidad de babosadas porque no tomas, ¿te sientes entonces mal? ¿Te sientes menos que el resto de la gente? Ay, sí, yo porque, ay, no, qué pena. ¿O tienes la convicción de lo que tienes por quién eres? ¿Necesitas cosas para sentirte más? ¿Sos de esos que necesita tener un buen carro, el equipo a todo taco, vestirse de cierta manera para sentirte que eres algo? Mira, el valor que es generado por otras personas es un valor que no tiene fundamento y que no permanece en el tiempo. ¿Cuántos famosos dejaron de ser famosos y la gente ya no se acuerda? Te puedo mencionar 20 o 30 que fueron famosos en mi época y que tú ya no conoces y que no sabes quiénes son y que están vivos todavía, pero que nadie tiene ni idea quién es. Y le va a pasar a los que tú conoces. Con el tiempo van a dejar de ser famosos. A nadie le interesa. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Realmente la fama que es producida por el comentario de las personas la das tú. Y tiene que ver cómo te sientes. Entonces mira esto. Hay muchas personas que dicen: no, es que en esa iglesia nadie me saluda. No, yo no sé. ¿Y por qué no saludas tú? ¿Cuál es la razón de por qué tú no te acercas a otra persona y la saludas? Ay, porque la gente debería salir. Ahora te pregunto, si entrara por ahí Maluma y no te saludara, ay, tan querido Maluma, no, te apuesto que saldrías corriendo a saludarlo tú, porque querrías cogerle la mano como si fuera gran cosa. Y si no te gusta Maluma, entonces J Balvin, y si no es J Balvin, entonces Ronaldo Cristiano, y si no Ronaldo Cristiano, qué sé yo. A alguien querría saludarle, darle la mano, a pesar de que él no te saluda, ni te escribe, ni te llama. Pero no estarías cuestionando su forma. ¿Por qué? Porque serías tú el que está buscando a alguien que sientes que es más que tú. Pero la Biblia dice que tengo un buen concepto de mí mismo. Nadie es más ni nadie es menos que yo. De hecho, tú vales lo que vale la sangre de Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué te sientes menos que otras personas? ¿Y por qué quieres agregar valor con cosas cuando tu valor no lo dan las cosas? Tú no eres más o menos que otra persona por las cosas que tienes. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo, iglesia? Entonces dice que las batallas que libras con este mundo no son carnales, son espirituales. Las armas no son de este mundo.
tienen que ver con lo que Dios te está dando, con lo que Dios te bendice y y como Dios está contigo. Es que yo no lo siento, es que no se trata de sentir. Por eso son convicciones. Yo sé de que Dios está conmigo y está conmigo. Sé que escucha mis oraciones y que me las cumple y me las cumple. Sé que Dios tiene un tiempo y espero el tiempo de Dios porque nunca va a ser tarde. ¿Me entiendes lo que digo, iglesia? Amén, iglesia. Las fortalezas son pautas de pensar negativas. Y tienes una serie de fortalezas en tu mente. Son formas de pensar que son negativas, que no son buenas, que están en tu mente como si hubieran sido grabadas con fuego, que no se pudieran borrar. Y esto únicamente pasó por la repetición que hubo en tu vida de ciertos pensamientos. Tú mismo empezaste a forjar pensamientos que se volvieron fortaleza. Te los repetiste tantas veces que ya te los crees. Hay una manera de pensar equivocada porque has hecho repeticiones de pensamiento o has tenido experiencias traumáticas que te han llevado a pensar de la manera en que estás pensando, pero no la manera que tiene Dios para ti. Entonces hay unos estímulos, una manera de pensar, unas fortalezas que no te convienen. Además de fortalezas hay otra cosa que se llaman estímulos ambientales. Esos estímulos ambientales han sido la forma en que tu mente ha sido influenciada por los lugares en donde has vivido, por la cultura del barrio, por las amistades, por lo que has visto, por la televisión, por las revistas, por los libros, por las cosas que han estado rodeando, te han estimulado la manera de pensar de cierta forma, que tienes maneras de pensar de esa forma. Tiene que ver con la moda, tiene que ver con la forma de hablar. Ahora, pregunto, ¿por qué si naciste en Medellín no hablas costeño? ¿Por qué? Porque todos a tu alrededor hablaban paisa y aprendiste eso. ¿Sí o no? ¿O es que desde antes de nacer ya venías con el... Si no así, entonces dirías, oye, esos niños de Alemania como son de inteligentes, todos hablan alemán, eso como es de difícil. ¿Por qué hablan alemán? Porque fueron estimulados en su lengua por el medio ambiente en el que vivían. ¿Me hago entender, iglesia? Amén, iglesia. Por eso los colegios ultramodernos de ciertas naciones, desde chiquitos empiezan a enseñarles 2 y 3 lenguas al tiempo. Y son niños que crecen hablando 2 y 3 idiomas. ¿Por qué? Porque lo aprendieron de forma natural, fueron estimulados por el ambiente y generaron lenguas. Entre más viejo eres, más difícil es aprender un idioma. Entre más joven, más fácil. Esos son estímulos. Son una llave breve y otra prevalecente de influencias que tienes alrededor de tu vida, que son largas y prolongadas, que hacen que tengas ciertos hábitos. Son conformadas por la familia, por los amigos, por las cosas que han influenciado tu vida. Si eres una persona que desde pequeña ha leído, tiene una mente mucho más abierta y mucho más culta. Si no has leído mucho, ni siquiera sabes cuál es la capital de ciertos países. Es más, algunos piensan que departamentos son países, porque nunca han tenido la intención de culturizarse un poquito, porque les da pereza. ¿Y eso para qué? Pues para que tengamos algo de qué hablar. ¿Me entiendes, iglesia? Amén. Cuando dejas de amoldarte a este mundo y cambias tu manera de pensar, entonces empiezas a avanzar, porque dejas de tener pensamientos equivocados sobre muchas áreas de tu vida. Cada vez que abres tu mente a algo mayor, tu forma de pensar cambia. Por eso siempre recomendamos que leas. Entre más leas, mayor amplitud de mente, mayor conocimiento tendrás. De hecho, estimulas tu cerebro y al estimular tu cerebro vas a tener más relaciones neuronales que te van a hacer experimentar la vida mejor. Aprende un idioma, toca un instrumento, viaja. Deja la limitante de decir, es que no tengo plata. Todo el mundo puede salir a viajar. Conoce otros lugares, conoce otras naciones, otras culturas. Va a darte una apertura mental impresionante. Salir del medio ambiente. Otra cosa que puede afectar tu manera de pensar,
No solamente las fortalezas, sino esos estímulos, también es la tentación. La tentación. Básicamente, la tentación es la invitación a vivir de la manera en que tú quieras. La tentación es vivir como tú quieres y no como Dios quiere para tu vida. Eso es lo que es la tentación, nada más. Y se basa en amplificar tus debilidades. Tú no vas a ser tentado en tus fortalezas, vas a ser tentado en tus debilidades. Por eso no puedes jugar la tentación en otra persona. El ejemplo que siempre he dado: si a ti te gusta el chocolate y a otra persona no le gusta el chocolate, el que no le gusta el chocolate puede decir: yo no entiendo cómo cae con un chocolate, a mí no me pasa nada. Pues sí, porque no le gusta. Pero si le gustara, estaría diciendo: oiga, luchemos los dos. Entonces no tenemos capacidad de juzgar a nadie, porque tú no sabes qué es la debilidad del otro. Porque normalmente estamos juzgando sobre nuestras fortalezas y no sobre nuestras debilidades. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Entonces, por eso la Biblia dice que no juzguemos a nadie, no importa quién sea, porque con la vara que midamos, con esa seremos medidos. Y eso no significa que vas a caer en lo mismo del otro, sino que significa que vas a caer en tus debilidades, no en la debilidad del otro. Y entonces serás medido por el juicio que hiciste. Amén. Amén, iglesia. Otra cosa que afecta, además de la tentación, es la consideración y las opciones que tenemos. Tú puedes estar considerando cosas en tu vida y hay muchas opciones alrededor de tu vida. No tienes una, tienes muchas opciones. Todo el tiempo tienes una gran cantidad de opciones. De hecho, la tentación está alimentada por eso, la cantidad de opciones que tienes. El problema con las opciones no es que hay opciones, el problema es las decisiones. ¿Qué decides con respecto a esas? ¿Tú qué consideras? ¿Pasar el umbral o no pasar el umbral? Tomar esa decisión de o no hacerlo, es tu decisión. Somos nosotros los que decidimos. Y si tomas una decisión equivocada, seguramente tendrás las consecuencias de ello. Y si tomas la segura, seguramente serás beneficiado por ello. Primera de Corintios nos dice que no tengamos, que no nos llega nunca ninguna tentación de la cual no seamos capaces de salir, o por lo menos de huir de ella. Dile al que tienes al lado: no hay ninguna tentación, según la Biblia, de la cual no puedas huir o seas capaz de enfrentarla. Mi consejo, el que siempre me has escuchado: siempre corre. A toda tentación corre, no te quedes a mirar si eres fuerte o no. De pronto, por estar mirando, caes. Pero cuando corres, siempre serás librado de toda tentación. No necesitas fortalecerte en ninguna tentación. Lo que necesitas es correr de toda tentación, no caer en ninguna. Y tienes la habilidad para hacerlo. Otra cosa tiene que ver con las acciones o los hábitos. Tu mente está formada por eso, por la repetición de acciones que se convierten en hábitos. Hemos hablado mucho de esto. Y todos estos hábitos se convierten en fortalezas o en ataduras. Cuando no llevas cautivo todo pensamiento a los pies de Cristo, esas fortalezas empiezan a dominarte y se convierten en hábitos. Y esos hábitos se convierten en una atadura. ¿Conoces a alguien que está practicando algo y siempre te dice: es que no puedo dejarlo? Está atado. Mentalmente piensa que no es capaz, pero sí es capaz. Pero no quiere luchar contra eso que le agrada tanto. Hay una gran cantidad de personas que están diciendo: no puedo. ¿No puedes? Tú sí puedes. No quieres, es distinto. Es que no puedo levantarme temprano. Es que no puedo llegar temprano. Es que no puedo dejar el dulce. Es que no puedo hacer ejercicio. Es que no puedo dejar de mentir. Es que no puedo. Sí puedes. Tenés una atadura mental que no te deja. Pero sí puedes. Porque tienes la capacidad. Dios te dio la capacidad para abandonar todas esas cosas. Dios dice que te hizo libre de toda atadura. Y pregunta: y si eres ya libre, ¿por qué quieres volver a ser esclavo de eso? Ya eres libre. La cosa es cómo tú le das el poder a tu mente de pensar que no eres capaz de hacerlo. Cómo la repetición de tantas veces hacerlo te tienen esclavo o esclava de esa atadura. Hay formas de pensamiento consciente o inconsciente que te tienen atado y que a la hora de actuar te dominan.
pensamientos de violencia, de inferioridad, de alcoholismo, de vicios, de homosexualidad, bulimia, anorexia. Todos ellos son formas de pensar que te tienen atado y que no te permiten experimentar la libertad. Por eso necesitamos renovar nuestra mente. Mi tercer punto es, hay que ganar la batalla. Dile al que tienes al lado, tú y yo podemos ganar la batalla en nuestra mente. Para ganar la batalla en la mente, no solamente necesitas tener 4 cosas claras. Y si recuerdas estas 4 cosas, después de que salgas de acá, estás hecho. La primera cosa que necesito que recuerdes es que necesitas renovar tu mente. Romanos capítulo 12, versículo 2. Un versículo que no sabemos de memoria. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Bueno, lo dije en mi versión. Pero dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Colosenses 3, 15 y 16 dice, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Mira cómo va a ser renovada tu mente si lo que todo el día estás escuchando y cantando tiene que ver con todo lo que a Dios no le agrada. Y no importa el género, porque es que ahora le echan la culpa a todo el reggaetón. Pero todas las canciones tienen, toda la música tiene canciones que no son aconsejables para escuchar. Porque la repites tantas veces que lo tienes grabada en tu mente. Entonces te gustó esa de cierta cantante que viste en novela, hacer el amor con otro, y caes en adulterio. No, la canción no tuvo nada que ver. Claro, la canción te abrió una pequeña puerta con una posibilidad allá de que de pronto era muy divertido hacerlo. Pastor, la he escuchado toda mi vida y nunca me ha pasado nada. ¿Ha sido tentada en el asunto? ¿Ha sido tentado en el asunto? ¿Cuántas canciones de despecho escuchaste y cuando estás despechado terminas haciendo lo mismo? No te estoy diciendo que no escuches música que no es cristiana, pero te estoy diciendo que deberías tener un equilibrio. Pero la mayoría de las personas escuchan 23 horas, 50 minutos música del mundo, 10 minutos de música cristiana. Deberías tener un equilibrio, debería una cosa y deberías ser sabio para escuchar lo que escuchas. Deberías tener una lista de canciones a no escuchar, porque no son sanas. Porque la música tiene una cosa que es extraordinaria y es que no tiene filtros. Tú no tienes capacidad de ponerle filtros a la música. La música te entra derecho. Hay otra cosa a la que le pones filtros, pero la música no. Analízate y verás que te sabes un poco de canciones de música que no te gustan. Te he contado mi testimonio cuando no era cristiano. Nunca me gustó la música de planchar, la detestaba. Me parecía lo peor del mundo. Y un día iba para la universidad pensando en un parcial, estaba trasnochado, etcétera, etcétera, iba medio dormido, no había dónde sentarme, me subí, me agarré del tubo, me quedé medio dormido. Y cuando abro los ojos, todo el mundo me estaba mirando, porque estaba cantando una canción de planchar. Y no solamente pasito, sino a todo taco. Y me acuerdo cuál era. Y el barquito de papel. Esa estaba cantando, creo que Leonardo Fabio o alguna cosa de eso. Y yo, avergonzado, no por cantar a todo taco, sino porque estoy cantando esto. Porque la música no tiene filtro. Y hay mucha música que tanto que la has escuchado, que ya te tiene marcado. ¿Hay algún filtro para eso? Pues escoger. Pero yo no puedo subirme al bus. Estoy hablando de cosas, es lo que tú escoges escuchar cuando estás en tu casa, cuando escoges la música. Que ya te tocó escucharla por obligación es otra cosa, pero ¿qué escuchas?
Le das un equilibrio a tu vida musical. Escuchas música que alabe a Dios, que glorifique a Dios, que te edifique, o estás edificado por la música del mundo. Y entonces tu excusa es: ay, pastor, a mí me encantaría escuchar música cristiana, pero no tengo ni una. ¿Y cómo tienes la que tienes que no es cristiana? Ah, no, es que la encuentro en YouTube y la grabo y dice: ah, pero no puedes coger la de cristiana. O sea, puedes piratear la que no es cristiana y no es pecado, pero no pirateas la que es cristiana porque es pecado. Y no estoy diciendo que piratear esté bien en uno o en otro caso, pero ¿qué escuchas? ¿Qué está influenciando tu vida? Entonces la palabra de Dios dice que nos aconsejemos. Significa que deberíamos tener todos alguien que nos disipule, alguien a quien buscar, que sea más maduro que nosotros y que nos ayude a alcanzar victorias. Pero la mayoría de nosotros nos gusta solos por el mundo, sin que nadie. Eso sí, cuando no nos saludan nos enojamos, pero cuando se nos meten al rancho también. Entonces no nos saludan cuando venimos a la iglesia, y cuando nos metemos en la vida, entonces, ¿y este qué le importa? Tan sapo, oiga, ¿quién le dijo? No. ¿Qué está pasando con nuestras vidas? En la medida que llenas tu mente con palabra de Dios, te preparas para reconocer la mentira del diablo. Pero si no lees la palabra de Dios, sencillamente estás engañado en una gran cantidad de temas en tu vida. La última cosa, una de las otras cosas que necesitamos para ganar nuestras batallas es preparar nuestra mente. La primera, renovar nuestra mente, y la segunda, preparar nuestra mente para la acción, para enfrentar esas circunstancias. La primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13 dice: por eso dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se les revele Cristo. No puedo quedarme solo con saber qué dice la palabra de Dios, o solamente pensar qué voy a hacer si llega de pronto a acudir esto. Necesitamos prepararnos para poner en acción lo que sabemos de la palabra de Dios. Necesitamos meditar más en lo que dice la palabra de Dios. Mira, un devocional no es lo que muchas veces has aprendido, que simplemente leer un poquito la Biblia, medio orar y listo. No, un devocional es un tiempo de relación en donde lees la palabra y piensas qué te está diciendo la palabra. Es cuando enfrentas tus problemas y entonces en la mañana lees la Biblia y buscas en esa palabra que te está hablando la respuesta a tu problema. Un buen devocional es darle respuestas a mis preguntas en la palabra de Dios. No necesitas hacer 26 horas. Dedícale un tiempo a la palabra. Puede que sea solamente un versículo, pero gástale tiempo a meditarlo, a buscar revelación, a buscar dirección de Dios y en ponerlo por obra. No pasa nada si lees una gran cantidad de versículos, terminas leyendo la Biblia un año, pero no te sirvió para nada. Si la Biblia no está haciendo algo en tu vida, no está haciendo nada. Entonces lee menos, pero lee con más profundidad. No es una maratón, no es una carrera de quién más lee. Tiene que ver con la relación con Dios. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo, iglesia? La fantasía es infructuosa y es peligrosa. Y llevo muchos años diciéndote lo mismo. Es tan peligroso ponerse a soñar pensando en que voy a hacer, voy a alcanzar, voy a tener, pero no estar haciendo nada para alcanzarlo. Y la mayoría no han pasado de su adolescencia mental. La mayoría de los adolescentes todo el tiempo están pensando: y yo voy a ser rico, y voy a ser millonario, y voy a tener mi avión y mi carro, y ven pasar la supercamioneta y esa va a ser la mía, pero verá, el año entrante voy a estar montada en una de esas. Y pasan 20 años y todavía no han llegado a la camioneta, porque no eran sino fantasías. Un sueño se alcanza cuando pongo a trabajar la acción, cuando hago acción sobre el sueño. Es que voy a ser el mejor youtuber, pero ni siquiera he abierto el canal. Es que me da pena, ¿qué tal que me hagan bullying? Pues seguro te van a hacer bullying, así empezaron todos. A todos les hicieron bullying, pero ahora están viviendo de eso, porque pusieron sus pensamientos en acción. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo, iglesia?
Nada va a llegar del cielo porque sí. Porque la palabra de Dios te insta a trabajar en eso. Dios no acolita vagos ni vagas. Por eso están equivocadas las personas que dicen, no, cuando tenga tiempo entonces voy a disponerme a servir a Dios. No, Dios no llama a los que están desocupados, Dios llama a los que más ocupados están. Por eso, pastor, es que yo no me ocupo mucho, porque no quiero que Dios me llame. No. Mira, no sé por qué aquí no le llamamos jubilación, sino le llamamos pensionarnos. Y no sé por qué la mayoría de las personas están pensando en pensionarse. Si la Biblia no habla nunca de que nadie se pensionó. Es más, no habla la Biblia de jubilación tampoco. ¿A cuántos años se pensionó Abraham? José, ¿a los cuántos años se pensionó? Por ser el primer ministro. Isaac, Jacob. ¿Cuál de los profetas? Pablo, Juan, Mateo, Pedro. ¿Alguien sabe a qué edad se pensionó? Ninguno estaba buscando pensionarse. Todos murieron hasta el fin de sus días trabajando. ¿No es que la mayoría de las personas que deja de trabajar se mueren? Porque fuimos creados para mantener acción, para mantenernos activos. La gente se deteriora cuando no hace nada. Entonces la mayoría de la gente quiere pensionarse para no hacer nada. Por eso se mueren. Porque fuimos creados para mantener actividad. Tal vez cambies de actividad, pero hay que mantenerse activo. A mayor actividad, mayor capacidad mental tienes. A mayor capacidad mental, muchas bendiciones tendrás. Mira, era muy chistoso. Uno aquí acostumbrado a ver una cantidad de viejitos en el parque hablando, y llegar a Europa y ver todos esos viejitos trabajando. Ninguno inactivo. La vida laboral en los países latinos se acaba a los 30, allá por allá a los 70. No tenemos que tener ese pensamiento, es un pensamiento que nos daña. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Segunda de Corintios 10:5. Dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Todo pensamiento que no alaba, glorifica y exalta a Dios, tienes que llevarlo cautivo a los pies de Cristo. Todo pensamiento de pérdida, de no soy capaz, de no puedo, de que me da pena, llévalo cautivo a los pies de Cristo, porque no es cierto. Todo pensamiento de que esto me aburre, de que no sé, llévalo cautivo a los pies de Cristo. Y pon en acción tu mente. Vuélvete a Dios en oración. Filipenses 4, 6 y 7 dice, no se inquieten por nada. Dile al que tienes al lado, no te inquietes por nada. En otras palabras, no te preocupes por nada. Otra, no pierdas el sueño por nada. En toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y denle gracias. ¿Estás en un problema y le estás dando a Dios gracias? ¿O solamente te estás quejando? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Dice que soluciona tus problemas la oración? Ese texto dice que tú oras y se arregla inmediatamente tu problema. ¿Quién me dice sí? ¿Quién me dice no? No dice que se arregla tu problema. ¿Qué dice? Que cuando oras y ruegas, ¿qué pasa? Llega la paz a tu vida. Llega la paz a tu vida. Dice, presenten oración y ruego, esas peticiones a Dios y denle gracias. Y cuando presentas las oraciones y le dices, gracias Dios porque tú tienes el poder. Gracias Dios porque a pesar de lo que estoy sufriendo me llevarás a victoria. Gracias Dios porque ahorita no estoy contento, pero sé que estaré muy contento con lo que tú harás. Y estoy contento en este momento, no por el problema, sino por la victoria. Gracias Dios porque esta circunstancia. Gracias Dios por mi enemigo. Gracias Dios por la falta de plata. Gracias Dios por esta enfermedad. Gracias, no porque me esté sintiendo contento con el problema, sino porque estoy contento con la victoria que tendré.
entonces dice que va a venir sobre ti la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Se acaba el estrés, se acaba la preocupación, se acaba el ansia, porque Dios va a cuidar tu corazón. Tu corazón no se va a llenar de amargura, no se va a llenar de resentimiento, no se va a llenar de falta de perdón. No vas a estar lleno de ira ni de contienda, no vas a estar amargado, depresivo ni depresiva. Vas a tener paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque tendrás los pensamientos de Cristo en tu vida. Y eso es una gran noticia. Sé que a ti no te impresiona, pero a mí me impresiona. Porque sé que Dios tal vez no solucione mi problema ya, lo va a solucionar más adelante, pero mientras se soluciona voy a experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y voy a tener gozo, y voy a enfrentar mi dificultad con alegría, porque voy a tener paz y no angustia. Entonces la oración es la manera principalísima para abrir tus pensamientos a la verdad de Dios, y te va a mantener en guardia, alerta, pendiente de lo que Dios tiene para ti. Pero si estás buscando la salida, tus problemas por donde no vas a experimentar la paz que necesitas ni la victoria que Dios tiene para tu vida. Es tiempo de que empecemos a darle el lugar que necesita nuestra mente y empecemos a alimentarla de lo que es y dejemos de alimentarla de lo que no es. Tú puedes escuchar la predicación hoy, salir por esa puerta y seguir viviendo tu vida como hasta hoy, pero entonces vas a seguir experimentando la vida como la has experimentado hasta hoy. ¿La estás teniendo en victoria? ¿Estás experimentando la felicidad, el gozo, la plenitud, la gracia que Dios tiene para ti? Si no es así, entonces es el tiempo de que renueves tu mente. ¿Estás luchando con ser cristiano? ¿Estás luchando con si vale la pena o no? ¿Ya tomaste la decisión de que eso no me sirve o no me conviene? Empieza a reevaluar tu mente, lo que estás pensando, si es correcto o es incorrecto. Si lo que estás pensando está influenciado por el medio en el que vives o por la verdad de Dios, porque la Biblia dice que conocerás la verdad y la verdad te hará. ¿Cuál verdad? No solamente la que te dice que vas a ser salvo, es cualquier verdad. Cuando conoces cualquier verdad, esa verdad te va a libertar de la ignorancia en la que estabas atado. Por eso necesitas buscar la verdad. Y la verdad no la tienen pensamientos humanos, la verdad la tiene quien creó al hombre. Y ese fue Dios. Y tú podrías terminar diciendo: yo no creo que el Dios haya creado al hombre. I'm sorry for you. No me voy a poner a discutir eso contigo. Te felicito por ese pensamiento que tienes. Cuando estemos en el cielo, miramos desde donde nos saludamos, si desde abajo o desde arriba. Porque somos cristianos es por la eternidad. Tú aceptaste a Cristo Jesús por lo que viene en la eternidad y por el beneficio que representa aquí en la tierra, pero más que todo, por la eternidad. Pongámonos de pie, vamos a orar. Pregúntale al que tienes al lado: ¿cómo está tu mente? Dile qué pensamientos gobiernan tu mente. Cierra tus ojos, oremos. Señor Dios de gloria, y pedimos, maravilloso Dios, que tu palabra en nosotros sea sí y sea amén. Te pedimos, maravilloso Rey, que seas llenándonos de ti para que nuestra mente camine en el sentido correcto. Queremos ser parte de ese reino que estás estableciendo, ese reino en el cual gobiernas tú y del cual somos parte nosotros. Hoy entendemos que no somos parte de este mundo, que nuestra ciudadanía no pertenece a una nación, a un país o a una cultura, sino que pertenece a ti. Entendemos por qué somos peregrinos y por qué nuestra manera de pensar y de vivir es diferente. Porque somos tus hijos, tus siervos. Y estamos dispuestos, maravilloso Rey, a experimentar mayor bendición. Comprendemos que no es un camino fácil, pero es un camino lleno de bendiciones, de regocijos,
de buenas noticias. Por eso, maravilloso Rey, hoy toma nuestras vidas. Espíritu Santo, tú eres el que convence. Y yo te pido, maravilloso Rey, que no sean mis palabras, sino el poder de tu Santo Espíritu el que convenza de la verdad a cada uno de los que esta mañana está conmigo. Conoceremos la verdad y hoy la verdad ha sido predicada. Haz libre a nuestras mentes de todo engaño del enemigo, de todo engaño del mundo, de todo engaño de la cultura, de todo engaño de lo que nos rodea. Ayúdanos a afirmarnos en ti. Ayúdanos a afirmar nuestra personalidad, el quién somos en la verdad que tú nos has dado como hijos de Dios. Hoy, poderoso Dios, trae libertad a todo cautivo. Hoy trae libertad, poderoso Dios, a toda mente que está atada con los pensamientos de la cultura o del mundo, o en base a los hábitos o a las cosas que le fueron enseñadas. Y hoy pon tu pensamiento. Tú nos aconsejas que pensemos en todo lo bueno, en todo lo puro, en lo que es excelente, en lo que es digno de alabanza. Que en eso pensemos. Danos una mente como la de Cristo, y ayúdanos a vivir de victoria en victoria y de gloria en gloria. Que sea tu verdad, poderoso Dios, que obre en nosotros, y sea tu bendición la que experimentemos. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento llene nuestros corazones, y de esta manera podamos enfrentar nuestras circunstancias. Eterno y maravilloso Dios, nos disponemos a ti.